Desde niña he sentido una enorme empatía por los animales. En mis más atesorados recuerdos de la niñez están mis padres tratando de ayudar a un perro o gato en situación vulnerable, y luego esos mismos animales siendo parte importante de mi vida. No olvido que detuvimos el auto para ayudar a un perro y rescatarlo de un basurero, o aquel menino que buscaba hogar y nosotros pudimos dárselo. Así, puedo nombrar cada historia de cada animal que se ha presentado en mi vida y que guardo en mi corazón. La importancia de esto forjó en gran medida lo que hoy soy como persona y los fuertes cimientos que sostienen mi proyecto. La seguridad de ver a mis guías, me refiero a mis padres, actuando en pro de mejorar de alguna forma la situación de estos seres, ha sido la raíz de este sueño, que es dejar un mensaje fuerte y claro en la sociedad sobre la tenencia responsable y a su vez poder ayudar a cientos de animales con los que nos hemos cruzado en el camino, que por alguna razón generaron que hoy este sueño se haya formalizado. Pues es bien sabido que la esencia de lo mágico está en el actuar, no en el decir. El deseo de ayudar y mejorar la vida de estos seres vivos en estado vulnerable se convirtió en una inquietud muy latente en todos mis días y se transformó en claras acciones durante mis años de adolescente y creció conforme llegué a la edad adulta. Sin embargo, fue hasta la universidad que esa voz inquieta se hizo más presente. Fue en esa etapa cuando le puse más atención y ahora sé que ese impulso que permití manifestarse venía de acciones natas del corazón y he reafirmado que esas acciones son las que nunca necesitan meditarse tanto. Según datos oficiales proyectados por el INEGI, respecto a la situación de abandono, maltrato y crueldad hacia los animales, México ocupa el tercer lugar entre todos los países de Latinoamérica. Ello pone en evidencia cuáles son las maneras de actuar que predominan en el país en lo referente a las formas en las que tratamos a otros seres vivos. Solo el 30% de los animales que se categorizan como domésticos, predominantemente perros y gatos, tienen una casa y un dueño. Para ser más precisos, únicamente 19.5 millones de estos animales tienen esa oportunidad, y aunque esos números van en aumento, es doloroso saber que no todos tienen condiciones de vida dignas. Tales datos son una de las razones por las que el sueño de concretar acciones en beneficio del bienestar animal y la tenencia responsable tomaron una gran fuerza en mí hace más de 12 años. En el año 2010, cuando recién había egresado de la licenciatura y estudiaba la maestría, decidí poner todos mis conocimientos en crear una campaña social que resaltara la problemática del abandono y el maltrato animal. Esas acciones se formalizarían siendo vocera por más de un año en la primera asociación civil fundada en mi ciudad, para más tarde tener la creación de una asociación propia que tocara acciones de rescate, concientización y adopción. Como efecto inmediato, comenzar con un espacio improvisado en ese entonces, que nos permitiera rehabilitar física y emocionalmente a cada animal que llegaba con nosotros. Hoy en día sigo trabajando en aquel sueño, que ya se ha convertido en toda una realidad. Un proyecto que se creó, en primer lugar, buscando dejar un mensaje en la sociedad de forma inmediata, por y para nuestros animales. Y como segundo lugar, contar con un espacio, con una infraestructura diseñada para poder cubrir sus necesidades y que al igual buscamos ayudar a los animales en situación vulnerable, pero que ellos mismos permitan complementar la misión de la asociación, que es generar verdaderos cambios en el comportamiento de nuestra sociedad, en cómo se trata y se ve a estos seres. El proyecto del santuario refleja de forma clara que los animales, por su mestizaje, edad o cualquier otra característica física, no son candidatos a una adopción fácil. Se enfrentan a que la sociedad los siga rezagando y con esto pasen todo el resto de su vida esperando un hogar y siendo sujetos de forma directa a las exigencias poco sustentadas para su adopción. Pues es muy cierto que no existirá refugio, santuario u hogar que permita albergar a millones de animales que a diario nacen en la vía pública, viven en una situación precaria dentro de un hogar o son sujetos a los peores actos de crueldad. Pero qué bien, este proyecto invita de una forma muy real al cambio de conductas de aquellos que quieran detenerse a conocer qué realidad es la que hoy viven la mayoría de los animales. Tan solo 500,000 perros y gatos son abandonados cada año y esa cifra aumenta un 20% anual, según datos de la PAOT, que es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Esto genera no solo un caos y problemas serios de salud en la sociedad, sino que también normaliza ese actuar. Además, no olvidemos que en México no se cuenta con entornos formalizados de educación o de seguridad respecto a estos temas sociales, debido a que México no cuenta con una vasta cultura de tenencia responsable
y si a esto se añade el nulo interés por legislar sobre estos temas, se crea un entorno complejo en donde se normaliza y se propaga un actuar negativo en contra de ellos. Por lo tanto, en forma sustancial, no se aprecian verdaderos cambios. El maravilloso sueño que me planteé en la adolescencia se volvió un proyecto a trabajar. Ahora lo vivo como una realidad en la que he comprobado cómo, si uno se aferra a sus ideales y les dé el lugar, el tiempo y el espacio necesarios, tendrán resultados que les sorprenderán. Desde muy joven empecé a forjar mi sueño confiando en lo que me impulsaba a actuar y confiando en mi intuición. Y durante todo ese proceso desarrollé mi habilidad de observación. Así es como he aprendido, observando de manera muy atenta. Llevar a cabo proyectos no lucrativos que hacen florecer las voluntades te ponen la mira de todos. Esto es natural, ya que como humanos constantemente cuestionamos todo lo que observamos, y eso está bien. Volverse un foco de atención por la labor que uno desempeña hace que muchas veces pueda llegar a sentirse un temor provocado por dicha atención. Pero a pesar de ese sentimiento, he aprendido que hay que trabajar, actuar con convicción, conviviendo con esos temores. He aprendido que hasta los proyectos más inalcanzables, aquellos que pensamos solo como sueños, son posibles. Invito a más soñadores para que se sumen a buscar y a descubrir qué es lo que mueve su voluntad, para que dirijan sus fuerzas a soñar en grande. En un periodo de 12 años de trabajo constante, me he enfrentado a todo tipo de situaciones, y aunque muchas han sido desagradables, todas me han regalado un toque de madurez y han enriquecido mi sueño de alguna manera. ¿Por qué creemos que es tan complicado llevar a cabo los sueños a un plano real? En mi experiencia, puedo decir que es importante centrarse en observar nuestras conductas, en cómo vamos haciendo las cosas en lugar de querer obtener resultados de forma inmediata. Esto marca el camino para ir desarrollando un proyecto. También he observado, tanto en mí como en otras personas, que la educación que recibimos en la infancia es clave para definir el rol que llevaremos a cabo como parte de la sociedad. La familia y las interacciones que tenemos desde pequeños son de suma importancia, ya que influyen en la manera en la que nos comportaremos como adultos y porque pueden interferir o, por el contrario, alentar la capacidad que tendremos para hacer realidad un sueño. En muchos hogares predomina el hábito de hacer del miedo una herramienta de aprendizaje. Y aunque muchas veces se trate de un acto inconsciente, ese aprendizaje basado en el miedo saldrá a relucir en el futuro de muchas maneras. A pesar de lo anterior, afortunadamente los seres humanos desde muy pequeños aprendemos a observar y a seleccionar lo que nos parece mejor. Algunos somos muy afortunados de poder desarrollar desde muy temprana edad las acciones que nos habrán de caracterizar el resto de nuestra vida. Aquí quiero hacer énfasis en lo que social y tradicionalmente se nos impone como lo más importante. Frecuentemente escuchamos que una profesión es mejor que otra, se nos advierte lo importante que es elegir la carrera mejor remunerada, se nos habla de lo que no deberíamos aspirar a ser y desde niños somos constantemente bombardeados con ideas sobre las aptitudes que deberíamos imitar para ser exitosos. Pero con ello es muy probable que estemos reprimiendo nuestras aptitudes naturales, esas aptitudes que son el motor de los sueños y de los proyectos, y que de seguirlas nos harían crecer siendo humanos llenos de felicidad y plenitud. Cuando somos jóvenes normalmente carecemos de muchos miedos y tenemos un auténtico interés por aprender cosas nuevas. Durante la niñez tenemos actitudes inocentes y creemos que todo es posible. Imaginamos lo que podríamos llegar a ser. La más breve visita a un museo, a una fábrica o a un consultorio médico pueden impactar favorablemente en el resto de nuestra vida, inspirarnos y cambiar nuestra mente. ¿Por qué dejamos de seguir nuestros impulsos como cuando éramos niños? ¿Sabías que solamente el 8% de la población mundial puede decir que ha llegado a cumplir sus sueños? Esto es un dato recientemente publicado por la revista Forbes. Aquellos que tienen la fortuna de decir esto reportan que todo fue gracias a que se escucharon a sí mismos y no se dejaron llevar por sus inseguridades. ¿Qué nos impide concretar los sueños? Los invito a reflexionar. Piensen en algo que quisieron lograr, pero aparentemente no pudieron. Les invito a pensar si lo que les detuvo fue el miedo, ignoraron su intuición, cuáles fueron sus temores, tuvieron miedo a la crítica, tal vez no quisieron enfrentar los posibles resultados. Hay que reconocer que nada hay de malo en tener tales conductas y pensamientos. Como lo mencioné antes, yo aprendí a actuar a pesar del miedo
siempre observando y actuando con convicción. Las cosas van mal cuando dejamos que el miedo se interponga ante todo, impidiendo que actúe nuestra propia intuición. Considero eso como el peor de los escenarios, además de ser un error, porque no nos daríamos cuenta de lo que somos capaces de lograr. La mayoría de las personas no se permiten tener sueños en la etapa adulta porque se dejan llevar por las imposiciones sociales y económicas. En ese sentido, creo que tenemos un problema grande como sociedad. Una gran mayoría de los adultos con los que interactuamos diariamente actúan por inercia. Pocos se dan la oportunidad de cuestionarse qué es lo más importante para ellos, qué los hace vibrar y qué hace que surja su voluntad. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad en donde una gran parte de la población reprime sus sueños y muchas veces no tienen o no se dan la oportunidad de preguntarse qué es más importante para ellos. Mientras estas situaciones sigan predominando, vamos a seguir viviendo en un mundo de falsos ideales, sueños truncos, ideas olvidadas e ilusiones dormidas. ¿Qué es lo que me ha permitido concretar este sueño y por ende seguir trabajando en mi proyecto? Lo he creído al 100%, jamás he dudado de él. Debo decir que el tiempo es un factor del que soy consciente en mi día a día. Naturalmente, sé que esto no se detendrá. Sin embargo, nunca he dejado que el tiempo determine la manera en la que vivo. La constancia me ha hecho lograr tener un ritmo para obtener ciertos resultados. Si a esto le agregamos una voluntad siempre encaminada a lograr mi sueño, el resultado es que, gracias a ello, el rumbo que me he marcado está claro, al igual que el compromiso que tengo con mi proyecto. Con todo lo que he dicho, me gustaría hacerte ver que el sueño que tienes en mente, el que estás viviendo ahora o el que aún estás por vivir, cuando le das el espacio adecuado en tu vida, solo puede despertar tu alegría, tu infinita imaginación y tu valentía. Esto te permitirá proyectar tus deseos más profundos, revelando tu verdadera identidad y tu verdadera convicción como soñador. Hoy puedo decir con plena certeza y absoluta seguridad que la experiencia y el conocimiento adquiridos en este camino me han mostrado y hecho entender que los sueños no se cumplen, los sueños se sudan, se lloran, se trabajan y se logran. Muchas gracias.